Bienvenidos a Coffee Break. Este es el podcast para las personas que les gusta emprender. Yo soy Victoria. Y yo, Rocío Muñiz. Hermanas. Socias. Siempre socias. Y amigas. En el episodio pasado quedamos en la determinación. La determinación como un atributo del emprendimiento. Pero cuéntame, Chío, ¿qué impedimento has tenido en todos los emprendimientos que has hecho? ¿Qué miedos has tenido? ¿Cuáles han sido tus dificultades? Pues miedos todos, porque de repente se te hace un mundo y de empezar a ver por dónde inicias, por dónde terminas, si la gente te va a hacer caso, si va a funcionar. Entonces, miedos muchos. Y yo creo que los miedos es parte de la naturaleza del ser humano. Y los tienes que hacer tuyos. Y cuando enfrentas y cuando llevas a cabo tu emprendimiento, desaparecen. Un ejemplo, yo tengo que viajar, ¿no? Yo tengo que viajar a algún lugar y me da miedo salir. Claro. Pero en el momento que compro mi boleto, vuelo y llego a mi lugar, pues ya pasó. Ese miedo se disipó. Claro. Y realmente, pues nada más era a veces son circunstancias mentales que te hacen tener miedo, pero el miedo es parte de la vida. Claro, y es importante como emprendedores entender que la mente, pues sí existe siempre esa angustia, miedo a lo desconocido, ¿no? La mente de repente nos juega una mala jugadilla, sí, porque no es tanto lo que te suceda, sino lo que te imaginas, ¿no? Y a veces el sistema sucede. nervioso nos traiciona, pero debemos respirar y tenemos nuestra oportunidad tan grande, como somos emprendedores y estamos tan aferrados, tan comprometidos a llevarlo a cabo, que esos miedos no hay que dejarlos a un lado y hay que enfrentar, y la verdad es que luego estás del otro lado cuando llegas a lograr las cosas, ¿no? Pero fíjate que sí sucede, y sucede cada vez que vas a dar un paso diferente. De tu zona de confort, de la zona de comodidad, es donde vienen los miedos, porque no te has atrevido a dar el paso. Por ejemplo, yo tengo algunas anécdotas, muchas anécdotas de miedos, donde muchas veces ni dormir, no, es que me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, mejor no hago esto. Sí, no hermana, te conozco. O sea, es mucho, pero cuando logras entender que la mente se te dio para decir sí y conectarla a tu proyecto, a tu corazón, suceden cosas mágicas, ¿no? Yo recuerdo una vez, y tú sabes perfectamente, que nos ganamos un viaje internacional, sí, en el cual yo te dije, no, a mí no me interesa, y a mí no me importa, yo ni quiero ir, pero era más que nada por miedo, y eso hay que reconocer en qué parte está el miedo, y si lo enfrentas, pues no, ha sido una experiencia. De hecho, aparte de emprendedora, inolvidable. soy tu psicóloga. Eso Siempre sí. te voy calmando a un lado en el avión. Pero bueno, es parte de lo de hermanos. Eso ya es muy independiente. Pero ¿hasta dónde y luego con cariño, pero sí, el miedo sí te puede traicionar horrible, ¿no? Pero miedo. ¿qué tal la pasaste en el viaje? No, increíble. ¿Y se te quitó el miedo? No. Ya no se quería regresar. Esa es la cosa, eso es importante. Pero para todos los que nos escuchan, sí queremos platicarles que de repente nos hemos sentido en esa zona de pánico, de terror, de mejor no lo hago, mejor no doy el paso, pero apenas sales de esa zona, que es como si estuvieras en una frontera, zona de incomodidad, la zona de comodidad, a un lugar en donde te va a hacer incomodidad. A lo mejor subirte al avión fue la parte incómoda, pero haber logrado el dar ese paso, bueno, me llevó a conocer el mundo, y ahora pues tener más ganas de seguir abriendo pues más viajes, haciendo más retos. No creo que nada más los emprendedores, también las personas que tienen un trabajo tradicional, pues le tienen miedo al jefe, claro, o el miedo a hacer una presentación que no salga bien, o miedo a la crítica. Nosotros como emprendedores pues también vivimos con muchos miedos, de otra forma. Es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida. Entender que es parte de la vida, o ya sea que tu emprendimiento, híjole, es que no lo van a querer, o ¿para qué le digo a tal persona? Si esta persona no te empiezas a sabotear. Sí. A sabotear, ¿no? Entonces, ir a esa parte incómoda, salirte de la zona de confort, ir a esa parte incómoda, enfrentarte, ¿y qué pasa? Con valentía. Cambias. Con valentía. Acabas de decir otra parte importante de la determinación. Un ejemplo. Yo tengo un miedo
hablar en público o a cortar el hielo y empezar una plática. Así es. Entonces, ese miedo, pues imagínate, miedo a que me rechacen, a miedo a que me traten mal. Sin embargo, me voy a armar de valentía y voy a enfrentarme y voy a platicar con la gente. Posiblemente ahí haya una persona interesada en mi oportunidad. Claro. Entonces, brincas ese miedo, te conviertes en un ser valiente, lo enfrentas y para arriba. Entonces, de la parte de lo que es la determinación, viene otra parte que es la valentía. Digamos que es un ingrediente muy poderoso para combatir lo que es los miedos, ¿no? Entonces, ¿de qué tanto estás forrado? Descubrir la valentía. Pero para descubrirla, pues tienes que saber primero que estás ante un miedo en una zona cómoda. Ir a la otra zona, que es la de la incomodidad, y que ponerle valentía, entrar en acción y suceden los cambios grandes, ¿no? Claro. Pero hay otra zona también, cuando ya te estresas demasiado y hasta afectas tu salud, esa es otra zona que va de la zona incómoda a la zona delirante. ¿Qué pasa en esa zona delirante? Pues hay que tener mucho cuidado en observar esa zona delirante, porque tampoco podemos pasarnos de la raya, tampoco podemos enfermarnos, tampoco podemos proyectarle a la gente no estar en equilibrio. Entonces sí es bien importante observar que no estés también haciendo cosas que no, o nervios de más, o no sé, porque también la gente claro, tú se lo transmites, ¿no? No, o por ejemplo detectar cuando ya estás en la zona delirante, es decir, dejé todo para una misma fecha, varios compromisos o varias metas muy cercanas, pues así no funcionan las cosas. Es, bueno, si yo salí de la zona de confort, me voy a la zona incómoda, empiezo a tener esas acciones. Pero si de repente me veo en la zona delirante, ¿qué hago? Pues me regreso a la zona incómoda y vuelvo a proyectarme, ¿no? A retomar. Sí. Pero para eso era importante las metas que hablamos en el episodio pasado, que son las SMARTER, y que la gente que nos escucha sepa que hay dos tipos de metas, ¿no? Las metas de logro y las metas de hábito. Una meta de logro podría ser, yo tengo una fecha específica para lograr tal viaje o para lograr tal resultado. Y las metas de hábito puede ser, a partir de mañana tengo que hacer diferentes cambios en mis actividades para empezar a hacer pequeños cambios de hábitos, ¿no? Me imagino un ejemplo de hábito es hacer ejercicio 3 veces por semana, media hora, leer de 8 a 9 de la noche, tener más o menos unas metas estables, un hábito. Cambio el hábito. Ajá, es el hábito. Y el otro tipo de metas de logro es llegarle a la fecha que, por ejemplo, te estipula pues tu emprendimiento, lo que quieras realizar, y bueno, llevando un récord, llevando un registro de tus hábitos, puedes llegar fácilmente sin delirar a las metas. Y como hablábamos, las metas SMARTER tienen varios dominios, ¿no? Que son tus hobbies, está la parte financiera, tu familia, son muchos, tu matrimonio, tu pareja, tus hijos, son muchos los departamentos. También ahí podemos tener metas de hábitos, por ejemplo, pues quiero tener, no sé, más acercamiento con mi familia, bueno, es que tal día voy a salir con ellos al cine, entonces vas cambiando hábitos, pequeños hábitos van dando saltos cuánticos, ¿no? Sí. Entonces entender lo que es metas de logro con fecha, para tal fecha yo tengo que lograr esto. Meta de hábito, esta semana voy haciendo este cambio durante este tiempo porque quiero bajar de peso, porque quiero cambiar la alimentación, porque quiero ir al cine con la familia, porque quiero jugar, no sé, mis hobbies, y vamos cambiando, ¿no? Yo creo que pequeños hábitos te llegan a lograr grandes metas. Por eso las SMART, las más inteligentes, ¿no? Sí. Pero todo emprendimiento nos va a llevar a una evolución, o sea, a un cambio, porque todo emprendimiento empieza en tu mente, en tu claridad, con tu visión, con tu enfoque, y vas a tener que evolucionar, o sea, no puede ser
la misma. Si ya saliste de la zona cómoda a la zona incómoda, empiezas a evolucionar, ¿no? Y para evolucionar, ¿qué requieres? Elevarte. O sea, ¿qué pasa? Vamos a tener cierta meta cumplida y llegar a cambiar las metas para elevarnos y poder cambiar la realidad en la que vivimos, poder ir cumpliendo los pasos. Yo creo que conforme van también pasando experiencias, es lógico que te eleves, pero hasta culturalmente, mentalmente, porque tú ya tocaste las mieles, podría decirse, de viajar, de conocer otros países, otras culturas, pues ya te elevaste, ahora quieres ir por más. ¿Y cómo vas a hacer ir por más? Pues dar la milla extra, tener siempre tus hábitos bien trazados y llegar al cumplimiento de los logros que te quieres. Por eso los saltos cuánticos financieros o en relaciones, en esos 11 dominios que tenemos, es evolucionar, elevarte y cambiar la realidad. Excelente. Pues perfecto, hermana. Vamos con todo. Pues elevémonos hasta las estrellas y más allá. Cambiando hábitos y teniendo metas claras. Siendo constantes, tener determinación y bueno, pues, ¿qué más podemos hacer decir de nuestro emprendimiento? Tener valor para hacerlo. Así es.